Cermetzky. De momento estos hombres ya a línea de meta. Zona Jelko Gómez, etapa Irabazle. Ahí está Jelko Gómez recibiendo el premio de victoria de etapa de la mano de Jon Elizalde, también con la presencia de Miren y Maite, nuestras chicas del Diario Vasco, Hortxe Saria y Jaun Andreok, Hortxe Garay Curra. Vamos Jelko, sonreímos, ¿eh? Es momento de sonreír a la cámara, eso es. Es momento de sonreír y recibir el aplauso de Hondarribia. Jelko Gómez, victoria de etapa para el hombre del Caja Rural. El líder de la carrera, Eugeni Chalonard. Hortxe Saria y Jaun Andreok, Eugeni Chalonard avanzat. Vamos con los besos de Maite. También los de Miren, por supuesto, que no falten. Juan Magárate, que se acerca también para esa foto de auténticos campeones. Vencedor de la Vuelta Ciclista, perdón, de la primera etapa de la Vuelta Ciclista al Bidasoa ayer en Hendaya, líder de la carrera, Eugeni Chalonard. Aurrera goaz, Jaun Andreok, sari gehiago entregatu behar ditugu, hain zuzen ere Bidasoa Txingudi Patzuergoak entregatzen duen saria. Regulartasuneko liderarentzat segituan gara berriro Eugeni Chalonardekin. Hortxe segituan izango gara, hain zuzen ere Bidasoa Txingudi Patzuergoak entregatzen duen maillot txuriarekin erregulartasunaren maiota. Atzo irabazle Jaun Andreok, gaurkoan etapa nahi zuzen ere laugarren berri zuekin Eugeni Chalonard. Pero Jaun Andreok hurrengo saria mendiko Cermetzky. Ahí está otro ruso que en el día de hoy ha sido primero en Jaizkibel, Sergei Cermetzky. Efectivamente era primero en Jaizkibel, Sergei Cermetzky, al coronar el puerto. Puede ser que el ruso fuera primero, efectivamente se lleva el premio de la montaña de la mano de Javier Coñi, ese maillot turbicolante líder de la montaña. Hortxe Txaloak Jaun Andreok, Hortxe Txaloak Hondarribiako helmugan. Sergei Cermetzky dentzat aurrera egin behar dugu tarteko helmugen maillotarekin. Hain zuzen ere Teknisa Butriek taldeko Eduard Teunsekin. Helmugen liderarekin Eduard Teuns. Ahí está el líder de las metas volantes, el corredor belga del conjunto Teknisa Butriek, también en Bidasoa el año pasado, consiguió ser sexto precisamente en la línea de meta del Alto de San Marcial. El corredor del Teknisa Butriek, Eduard Teuns, que recibe el premio de la mano de Anchón Mendía, bien escoltado, las flores y los besos de Miren
Los besos de Maite también, que no le falten a Duarteos, claro, claro que sí. Y el fuerte aplauso de Hondarribia para el líder de las metas volantes, Eduard Tunes. Entregatu behar du, aurrera Maite, bai, lore sorta horretik, eta txaua Jaun Andreok berriro, zuekin Sergei Chermetski. ¿Hay en el periódico que esto? Venga, vamos con el premio al primer euskaldun, Jaun Andreok, bera elorri jotarra dugu, eta hartzen dugu debabarren taldeko Sergio Ruiz, hortxe saria entregatzeko, prest Jon Elizalde Jaun Andreok, Hondarribiako, barkatu, Juan Magaratze edo Jon Elizalde zein dugu saria banatzen, Jon Elizalde hori da, hortxe Jon Elizalde saria banatzen, hain zuzen ere Hondarribiako alkate ordeak saria Sergio Ruiz, lehen euskalduna dorsalonoko Maiota. Nick Van Geffen. Ahí está entregando el trofeo Juan Magarate, un hombre que sabe bien lo que es atacar y muchas veces no en vano este triple vencedor de etapa o vencedor de etapa en cada una de las grandes. Bueno, bromea Nick Van Geffen, un hombre que mide 1,91 m, pues hombre, siempre puede dejar pequeño a Juan Magarate, pero desde luego ahí está el premio de la combatividad. Nos vamos despidiendo también desde aquí. Segunda etapa de la Vuelta al Bidasoa, Jaun Andreok agur esateko ordua iritsi zaigu, baina gogoratu bihar hitzordua dugula, hain zuzen ere berriz ere Irunen, arratsaldeko ordubiako gehi gutxiagotan, Ola Sagardotegian izango dugu hain zuzen ere hitzordua, sinadura kontrola, irtera Ola Sagardotegitik ordu biterdietan, helmuga San Martzialgo